Buenas tardes, mi nombre es Carolina Carrillo y vengo a explicarles qué es el mercado de renta variable. El mercado de renta variable son inversiones que no ofrecen un rendimiento determinado, teniendo en cuenta que la rentabilidad depende de aspectos como las condiciones del mercado o la situación económica de las empresas. Sus principales características son títulos valor que representan el capital de una empresa y al adquirir acciones recibimos derechos políticos y económicos. Los derechos económicos que se adquieren al adquirir acciones son participar del dividendo y de la valorización, participan de las utilidades dadas por la diferencia del precio de compra versus el precio de venta, recibir una parte de los activos del emisor en caso de liquidación, tienen derecho a una parte proporcional después de pagar a empleados y acreedores. Hay que tener en cuenta que las utilidades derivadas de la compra o venta de las acciones no constituyen renta ni ganancia ocasional para quienes la reciben. ¿Sí? En cuanto a los derechos políticos que se adquieren, son participar y votar en la asamblea de accionistas y dar la revisión de los libros. Hay tres tipos de derechos políticos, que son el tipo ordinario, el preferencial y el privilegiado. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de títulos valores de renta variable? La renta variable es la gran protagonista de los mercados financieros, aunque en las bolsas de valores se comparan y venden títulos de renta fija, títulos de renta variable y derivados. Cuando la gente habla de la bolsa, se describe el mercado de renta variable y cuando se habla de productos o títulos de renta variable, se está refiriendo sobre todo a acciones de empresas. El mercado de renta variable o mercado de acciones refleja las expectativas empresariales y por lo tanto la situación económica general de los distintos países y del mundo entero. Continuando con el tema, ¿cuáles son los riesgos que se pueden presentar con la inversión de este tipo de títulos valores? Riesgo de mercado. Concierne a la pérdida asociada a variabilidad de los precios, por tanto depende de las condiciones de la economía. Riesgo de crédito. Son las pérdidas potenciales entregados a terceros. Se dividen en dos componentes. Riesgo de contraparte. Cuando la persona que nos compra la acción no cumple con la obligación de pago. Y riesgo del emisor. Cuando la empresa emisora del instrumento financiero no puede pagar sus obligaciones en las fechas pactas. Riesgo de liquidez. Es la dificultad de obtener el efectivo al vender una acción en un momento determinado. Por último, vamos a hablar unos ejemplos de títulos de valores de renta variable y su característica principal enfocada hacia la microempresa. Entonces tenemos el más importante, que son las acciones, que la rentabilidad no está implícita al momento de adquirirlos, sino va a depender del precio de compra y de venta, de esta diferencia que se haga y de los dividendos que la empresa que emita las acciones pues esté pagando en el momento. Esa es una, las acciones. La otra son los fondos de inversión, que son aquellos vehículos que buscan conformar un portafolio de inversiones con los aportes de un número plural de inversionistas. Se forma un portafolio y también va a generar otros dividendos en renta variable. Y el tercero y también importante de este tipo de títulos de valores son los derivados, en los cuales son valores negociables cuya evolución y condiciones se derivan o dependen de un activo principal o de un producto subyacente, que pueden ser activos financieros como tasas de interés, tasas de cambio, índices o productos básicos que son llamados commodities. Se pueden agrupar en cuatro tipos de derivados, que son contratos a término o conocidos en inglés como forward, futuros como futures, opciones como options y canje como swaps. Estos son los principales ejemplos de títulos valores de renta variable en los cuales la microempresa puede entrar a participar y como tal hay que tener mucho cuidado por el riesgo, que a mayor riesgo, mayor rendimiento, y esto es lo que principalmente se encuentra en los mercados de valores de renta variable.